Tenemos este triángulo isósceles, nos dicen los siguientes datos: triángulo isósceles, altura de A 30 milímetros y perímetro 80. Bien, si analizamos los datos, sabemos lo siguiente: sabemos que es un triángulo isósceles que tiene dos lados iguales, este y este. En este caso, en este croquis que yo estoy haciendo, sabemos la altura de A, nos han dicho que es 30, y el perímetro, que es la suma de todos los lados, que mide 80, nos han dicho. Entonces, si analizamos el caso, yo sé que si el perímetro es 80, sé que el semiperímetro, que es esto, tiene que ser obligatoriamente 40. Y al ser un triángulo isósceles, esto tiene que ser igual que esto. Luego esta parte morada mide 40 y esto otros 40. Pues bien, ¿cómo se puede construir este ejercicio? Pues si analizo el caso, sé que esta medida, si la pongo aquí, es decir, esta medida morada, este lado, lo pongo aquí, de aquí hasta aquí, es decir, este lado es este. En ese caso conozco la altura de A y conozco este punto de aquí, estos dos, este y este. Y sé que este punto tiene que equidistar, es decir, sé que este punto, que es el vértice, un vértice del triángulo que busco, tiene que estar a la misma distancia de aquí hasta este punto que voy a nombrar como F, y desde este vértice hasta aquel punto que voy a nombrar como F'. Sé que ese punto equidista de los dos. Y sé también, conozco los dos puntos, luego sé que haciendo una mediatriz de este segmento F', me tiene que dar la posición exacta de ese punto. ¿Para qué me sirve eso? Eso me sirve trazando una recta cualquiera y trazando la altura HA, que es 30, y conociendo el semiperímetro, es decir, yo sé, como vengo aquí, sé que esto más S es 40, de aquí a aquí es 40, por lo tanto de aquí hasta aquí es en línea recta 40, porque de aquí lo que hago simplemente es tumbar este segmento que va de aquí a aquí, lo abatimos hasta aquí. Luego la distancia entre el punto medio de este lado y F es 40. Me vengo aquí a este croquis, sé que desde este punto hasta aquí es 40. Bien, si yo uno estos dos puntos y hago la mediatriz de ese segmento, me tiene que dar la posición exacta del vértice. De un vértice que, si este es A, aquí andará B en algún lugar, y este es el vértice C. Es decir, me da este punto, que es el vértice C. Pues esa es la idea. Y ya conociendo el vértice C, que es este, el otro B es simétrico, es decir, la misma distancia que haya entre este punto, de donde parte la altura de A, entre este punto y el vértice C, será la misma, exactamente igual, que la que haya desde este punto al vértice B. Esas dos distancias son iguales a ser un triángulo isósceles. Luego ya tengo la solución del ejercicio. Lo hemos fundamentado en la propiedad de la mediatriz de equidistar de los extremos que divide, de este y de ese. La solución de este ejercicio es, pues ya sería unir A con B y A, o sea, y B con C y este con este. Sale un triángulo, debe de salir isósceles, porque lo que hemos hecho ha sido duplicar esta medida que hay desde la base de la altura de A hasta C, la misma distancia que desde ese mismo punto hasta B. Luego son dos segmentos iguales y por lo tanto este ángulo y este tienen que ser también iguales. Pues ese es el fundamento de este ejercicio, en el que nos dan la altura, dicen que es isósceles, altura de A y perímetro 80. Lo vamos a hacer ahora aquí bien hecho. Cogemos una recta cualquiera que vamos a tomar como base. Desde un punto cualquiera vamos a trazar una perpendicular.
altura de A 30. Y ahora lo que vamos a hacer, como hemos hecho en el croquis, es medir 40 desde ese vértice hasta este punto, que es el semiperímetro. El perímetro 40. Bien, como hemos explicado, si unimos ese extremo con aquel, tenemos que trazar la mediatriz a ese segmento. Cogemos el compás, pinchamos aquí y hacemos un arco, y con ese mismo radio de compás pinchamos en el otro extremo y hacemos otro arco. Bien, si yo uno este punto con ese, he obtenido el punto que buscábamos antes, que es justo ese, que lo vamos a nombrar como vértice C. Pues bien, si yo uno C con este punto de arriba, que es el vértice A, ya tengo este lado. Y ahora si hago el simétrico, es decir, llevarme esta medida que hay, como hemos explicado en el croquis, de aquí hasta C, igual que desde ese punto hasta ahí, que es el punto B. Y ya terminamos de cerrar el triángulo, que saldrá isósceles y saldrá, como hemos explicado antes, con estos dos ángulos iguales, que lo voy a nombrar por ejemplo como alfa. Pues esa es la solución de este ejercicio.